Hola a todas y a todos los que están detrás de la pantalla en este momento. Bienvenidas y bienvenidos a este primer taller de autocuidado. Me presento, mi nombre es Javiera Alcaíno, soy psicóloga del programa Habilidades para la Vida de Curicó, específicamente del equipo HPV3, y yo voy a estar acompañándolos este segundo semestre con estos talleres de autocuidado que van dirigidos principalmente a revisar y cuidar nuestra salud mental. Ya en esta ocasión decidimos hacer este video en modalidad asincrónica porque hemos tenido algunas dificultades para encontrar un espacio que nos adecue, que nos acomode a todos. Así que en aquellas ocasiones en que esto ocurra, lo más probable es que utilicemos esta herramienta, que es bastante buena en ese sentido porque cada uno de ustedes puede ver cuándo le acomoda más ver estos talleres. ¿Ya? Si bien esto es algo bueno, lo más positivo de las sesiones sincrónicas es que podemos tener una reflexión a modo grupal y que sirve bastante poder revisar cómo son las realidades de los colegas, de los compañeros de trabajo. ¿Ya? Bueno, en esta ocasión les comento que este video está dirigido a la comunidad educativa del Liceo Zapallar, específicamente a los docentes, equipo de gestión y asistentes de la educación. ¿Ya? Generalmente, cuando hagamos las sesiones sincrónicas, vamos a dividir los estamentos, pero en este caso, como además vamos a tratar una temática que nos está impactando a todas las personas, probablemente no importa mucho si no nos dividimos en esta ocasión. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar ya para empezar a tratar eso ya de una y no demorarnos más. Acá les comparto mi pantalla. Y como pueden ver, vamos a revisar cómo es que estamos a más de un año del inicio ya de la pandemia. Llevamos más de un año y medio ya, así que es un buen momento, creo yo, para que podamos revisar el estado de nuestra salud mental y tener algunas sugerencias, ver qué hacer con ella y aprender sobre qué es lo normal y qué es aquello que debería llamarnos la atención y estar alertas, ¿ya? Entonces, yo primero quisiera invitarlos a pensar en cómo es que ustedes llegan hoy a este taller, cómo es su estado de ánimo el día de hoy, si es que vienen a lo mejor alegres o a lo mejor están más ansiosos, más molestos, más o menos en qué rango se encuentran y por qué. Ya revisar si es que a lo mejor ha pasado algo en su día específico que los tiene así, o si es que es un estado más bien constante que se ha ido repitiendo a lo mejor a causa de la pandemia. No sería raro que estén un poquito más tristes, más irritables, más molestos o molestas, porque la pandemia está teniendo un impacto importante en nuestra salud mental. Entonces sería bastante esperable que ustedes no se encuentren en su mejor momento, ¿ya? Em, si bien es algo normal, tenemos que ir a revisar cuándo no está normal o cuándo es preocupante, ¿ya? Eso es lo que vamos a ir revisando más adelante. Entonces, ahora que ustedes más o menos ya han podido identificar cuál de estos perritos es el que hoy día los representa, vamos a ir a adentrarnos un poco más en cómo es que el COVID, la pandemia, está golpeando nuestras vidas, ¿ya? Como decíamos primero, tenemos el nivel o el aspecto de la salud mental, es algo que no podemos dejar de lado. La salud mental se ha visto bastante deteriorada debido a la pandemia y a sus efectos, el confinamiento y bueno, todo lo que la pandemia trae consigo. La salud mental, sobre todo aquellas personas que a lo mejor ya venían con ciertas dificultades antes de la pandemia, probablemente esas dificultades se han potenciado, han empeorado. También es muy probable que hayan personas que hayan podido cuidar mucho más de su salud mental y eso sería bastante bueno, pero no podemos pretender estar en el mejor estado de salud mental en este momento. Ya la pandemia es una crisis a nivel global, entonces no debemos sentir culpa por no estar bien, ¿ya? Está bien estar mal también en estos momentos. La pandemia también ha afectado de manera importante las relaciones, ¿ya? Las relaciones interpersonales y la convivencia, sobre todo la convivencia dentro del hogar. El confinamiento nos ha obligado a estar encerrados para cuidarnos, pero eso en muchas ocasiones ha ido impactando cómo es que nos llevamos con nuestros convivientes. Ya pueden ser nuestra familia, puede ser un compañero, em, de, de habitación de casa, pero probablemente la convivencia se ha deteriorado debido
a tener que estar encerrados. Muchas personas han quebrado relaciones, pero también hay relaciones que se han potenciado, que han mejorado debido a esta pandemia. Ahí cada uno tiene que ver cómo es que le ha afectado el confinamiento y qué ha hecho también para poder enfrentar esas situaciones, ¿ya? En muchas ocasiones hay quienes no han sabido muy bien respetar los límites y los espacios personales, pero también hay otros que han podido dejar claro qué es lo que cada uno necesita para vivir en esta situación tan particular que nunca habíamos tenido que vivir anteriormente, ¿ya? La salud física es un aspecto bastante que se ha visto bastante impactado por la pandemia. Si bien la pandemia en sí, el COVID, trae sus efectos específicos en la salud física para quien se enferma de coronavirus, la pandemia en sí, el encierro, ha traído mucho sedentarismo, nos ha obligado a estar en casa, muchas personas han recurrido a la comida para entretenerse o para consolarse, y eso también ha tenido efectos en subidas de peso, em, pero en realidad es súper variable. O sea, también hay quienes su salud mental los ha llevado a dejar de comer. Entonces, como les decía, cada uno tiene que ir mirando cómo es que su propia vida se ha visto afectada o golpeada por esta situación, pero es algo que no tenemos que dejar de mirar, ¿ya? La pandemia sí o sí trae efectos. Em, las expectativas y las proyecciones es algo que yo creo que ninguno de nosotros se salva. La pandemia, lamentablemente, como nos ha obligado a encerrarnos, ha encerrado las fronteras de muchos países, la mayoría de los países. Entonces, quienes tenían viajes planificados, a lo mejor quienes querían casarse, todos probablemente queríamos celebrar nuestro cumpleaños y no pudimos. Aquellos que querían ir a ver a lo mejor a algún familiar. Bueno, cuántos proyectos, cuántas ideas que se tenían para el año pasado y para este año se vieron frustradas por la pandemia y por todo lo que conlleva. Bueno, la pandemia entonces es algo que afecta a nivel transversal nuestras vidas y cada uno de ustedes tiene que mirar cómo es que le ha afectado. Por eso es que los invito a reflexionar y anotar estas dos preguntitas para que vean cómo es que su vida personal, qué aspectos de su vida, como dice ahí, se han visto más alterados debido a la pandemia y qué es lo que han hecho para enfrentarlo. ¿Ya? Ahí ustedes pueden revisar qué niveles de los que revisamos recién se ha visto más afectado, quizás la salud mental o su salud física, ambas, sus relaciones interpersonales, bueno, o todo. Para quienes a lo mejor no se les ocurra muy bien, pueden pensar entonces en cómo era su vida antes de la pandemia, qué cosas hacían, cómo se llevaban con su familia, etcétera, cómo era su trabajo y cómo es todo eso ahora, en la actualidad, en pandemia. ¿Ya? Los invito entonces a que se tomen un tiempo, a que anoten estas preguntas y que puedan pausar el video, se tomen el tiempo que ustedes necesitan, no importa cuánto sea, pero anótenlo o piénsenlo, ¿ya? Ténganlo ahí en su cabeza para que podamos ir pensando ya más en la sintomatología y en las otras cosas que vienen más adelante. Yo voy a continuar con el video, ustedes vean cuando le ponen play nuevamente, ¿ya? Entonces, quiero que tengamos esto claro porque es muy importante saber qué es lo esperable, ¿ya? ¿Qué es lo normal? O quizás incluso lo que deberíamos estar sintiendo al estar en una crisis de esta envergadura, ¿ya? Por un lado, la ansiedad, la incertidumbre, o la ansiedad que genera esta incertidumbre, ¿ya? Es muy normal, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, los planes en el paso a paso están constantemente en cambio, se saben cosas nuevas cada día sobre el virus, aparece una cepa y otra, y las variantes, etcétera. Entonces, es muy normal que sintamos un poco de ansiedad o incertidumbre ante todo lo que está ocurriendo, que cambia tan constantemente y que nos mantiene en este estado de no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿ya? Sobre todo en el inicio de la pandemia, cuando recién recibimos la noticia, estos estados eran bastante importantes porque era algo totalmente novedoso. Ahora ya estamos un poquito más acostumbradas y acostumbrados, ¿ya? También el miedo a contagiarse, a enfermarnos gravemente, o incluso perder la vida o perder a un ser querido, es algo totalmente lógico en esta situación. La impotencia
ver o cuidar a los seres queridos, ya habían quienes se juntaban diariamente con su familia, iban a tomar once con sus seres queridos, habían personas que tenían que cuidar de otros y la pandemia se los ha impedido. ¿Ya? Eso trae mucha impotencia, mucha frustración, porque además no podemos estar con aquellos que queremos estar, se nos obliga a estar encerrados. El temor también por la inestabilidad económica, por perder el trabajo, eso es algo que se ha mantenido durante toda la pandemia porque no, a nivel nacional e internacional la inestabilidad económica es algo que se mantiene y eso obviamente trae repercusiones en nuestra vida personal. Entonces, la inestabilidad económica es algo que también trae bastante temor, bastante ansiedad, es normal. El miedo a la exclusión social también es algo que aparece recurrentemente referido al enfermarse de coronavirus. Sentir este temor es algo normal, pero también hay que ir ahí trabajando un poco en eso. Y bueno, la frustración, el aburrimiento, la soledad y la tristeza por este distanciamiento es algo que también es esperable. El no poder abrazar a nuestros seres queridos, no poder ir a saludarnos de beso, que estábamos tan acostumbrados a eso, no poder salir a una fiesta, a juntarse, a tomarse un café, todas esas cosas de las que nos hemos visto privadas en este año y medio ya, es algo que seguramente ha traído soledad, ha traído tristeza, frustración. ¿Ya? Y bueno, también para aquellas personas que les tocó, nos tocó vivir, por ejemplo, el terremoto, el tsunami, incendios, aluviones, enfermedades a nivel personal o de algún familiar, algún ser querido, algún cercano, todas esas crisis tienen cosas que son muy parecidas a lo que está ocurriendo ahora. No es lo mismo, pero puede revivir ciertas experiencias y eso también puede generarnos cierto miedo, cierta ansiedad. ¿Ya? Todas estas cosas que están en este listado son normales de sentir en este punto en el que estamos, ¿ya? Pero ahora tenemos que ir a mirar cuándo ya no es tan normal o cuándo ya es un poco más preocupante, ¿ya? Antes de ver eso, yo quisiera aquí dejarles algunas sugerencias como medidas de autocuidado respecto de estas cosas que son normales de sentir, también son cosas que tenemos que cuidar para que no se vuelvan, para que no se agraven, ¿ya? Entonces, con estas simples medidas de autocuidado, probablemente vamos a poder mitigar un poco los efectos de la pandemia, ¿ya? Por un lado, mantenerse informado es importante, ¿ya? Pero tiene que ser lo justo y necesario. Hay personas que se encuentran todo el día mirando su teléfono, mirando las noticias, viendo una y otra cosa terrible que pasa en el mundo, y eso en realidad no contribuye a nuestra salud mental. Lo que se recomienda es que uno vea una, máximo dos veces las noticias en un medio que sea confiable, eh, y con eso ya estemos informados sobre lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, y luego dedicarnos ya a hacer otras cosas, otras actividades. ¿Ya? Tener todo el día las noticias dando vuelta en la cabeza y la cantidad de fallecidos y todo eso es algo que probablemente va a deteriorar nuestra salud mental. Por otro lado, también seguir una rutina es algo súper recomendable. Acá en el lado de la pantalla podemos ver un ejemplo de rutina que se puede seguir y ahí ustedes también pueden ir mirando cómo es que es su propia rutina ahora en pandemia. Por un lado, levantarse y acostarse en un horario similar es algo que va a contribuir bastante a nuestros ciclos biológicos, a nuestro sueño, ¿ya? No descuidar la higiene personal. Si bien probablemente la mayoría de ustedes está en teletrabajo, eso no es una excusa para no cuidarnos, ¿ya? El cuidado personal, la higiene, ducharse, levantarse, todo eso también contribuye a nuestra salud mental. Comer saludablemente y en horarios fijos es algo ideal. Obviamente existen excepciones, a veces uno necesita comer cositas ricas, salirse un poco de la dieta, pero lo más recomendable es que tratemos de incluir en nuestras comidas verduras, frutas y cosas que mantengan también nuestro estado físico en su mejor forma, ¿ya? Porque la mente y el cuerpo están conectados, no podemos separarlos. Entonces es necesario, para no tener un malestar, este malestar estomacal en la noche antes de dormir, tener un horario fijo de comida y que sea comida saludable. ¿Ya? La recomendación que suele hacerse y que yo insisto, el hacer ejercicio de forma habitual es también una súper buena recomendación. Eh, es algo importante incorporarlo en nuestra vida y si bien quizá no ha resultado
en algún momento puede que resulte nuevamente, puede que intentemos a lo mejor otro tipo de actividad física. El simple hecho de salir a caminar un ratito ya es un aporte, ¿ya? Entonces, intentarlo una y otra vez hasta que en algún momento ya pueda incorporarse como un hábito, de pronto también pedir ayuda. Existe mucha gente que está haciendo ejercicio de manera gratuita y de manera pagada, instructores, también hay grupos. Eh, hay muchos youtubers, influencers que hacen clases gratuitas para que uno pueda hacer en casa. Entonces, eso también sería una recomendación importante. Los horarios para trabajar y para descansar, eso ahora con el teletrabajo se ha visto bastante difuso, ¿ya? Si antes era difícil dejar el trabajo en el trabajo, imagínense ahora con el teletrabajo, que el trabajo se metió en nuestra casa. Es súper importante establecer estos horarios, es decir, yo no trabajo más desde este punto. Ahí también son importantes los empleadores que ayuden con ese tipo de cosas, en que se respeten los horarios del trabajo, pero uno como trabajador puede decir, yo a cierta hora me dedico a mi hogar, a mi vida, a mi cuidado personal, ¿ya? Y como dice en el último lugar de esta rutina, es súper importante dejar tiempo para aquellas cosas que nos gusten, para aquellas cosas que queramos hacer, ya sea descansar, salir a hacer alguna actividad, tejer, cocinar, hay miles de ideas, ¿ya? Tratar de incorporar eso como algo habitual es una recomendación que sería bueno que ustedes puedan incorporarlo en su vida si es que no lo están haciendo actualmente, ¿ya? Y continuando con las medidas de autocuidado, mantener el contacto social, aunque no podamos estar cerca, usar las redes sociales, usar todas las herramientas que la tecnología nos entrega, es algo que es muy importante hacer para no aislarnos, no dejar de compartir con otros, ¿ya? Evitar el alcohol y las drogas. Si bien el consumo, tomarse una copita de vino, una cerveza para celebrar algo, es algo que está bien, si nosotros empezamos a consumir de manera excesiva alcohol y drogas, eso sí o sí va a ser nocivo para nuestra salud y no sería un buen camino ir por ahí, ¿ya? Evitarlo en la mayor medida y si ustedes consideran que están teniendo un problema con eso, bueno, pedir ayuda, ¿ya? También controlar el tiempo en pantallas es algo que cuesta mucho porque estamos obligados a estar en el teletrabajo todo el día, pero también uno suele irse al celular, ir a ver televisión y las pantallas en realidad tienen un efecto que si se usa a largo plazo, de manera constante, negativo para nuestra vista, y para la salud mental en general. Nosotros necesitamos otro tipo de actividades que no sean todo el día el computador. ¿Ya? Estar sentados todo el día también es algo que debemos evitar. Por lo menos tener pausas activas, pausas donde podamos hacer otro tipo de cosas, donde podamos mover un poco más nuestro cuerpo. ¿Ya? No estar todo el día pegados en el computador, en el teléfono, etc. Ayudar a otros también es algo recomendable para cuidar nuestra salud mental. A veces eso es algo que no se ve, pero desarrollar la empatía en estas épocas de crisis puede ayudarnos mucho, ¿ya? A crecer a nivel personal. Y bueno, algo que es una recomendación que se ha dicho ya por todos lados, el poder cumplir con las medidas de protección, tanto a nivel personal como con todas estas medidas que se están solicitando de no salir, no hacer cosas que no correspondan con todos los protocolos que se nos están solicitando, también sería una medida de autocuidado, no solo para uno, sino también para el otro, el uso de mascarilla, el lavado de manos, bueno, todas esas medidas de protección en contra de este virus, ¿ya? Esas son medidas que pueden servirnos para ir a mitigar toda esta sintomatología que es esperable, ¿ya? Pero ahora tenemos que ir a poner un poquito más atención a aquellas cosas que son en realidad alertas, ¿ya? Y que en realidad vamos a necesitar pedir ayuda a un profesional, ¿ya? Acá tenemos un listado y me gustaría que ustedes pudieran ponerle harta atención y que pudieran ir comparando con cómo está su vida personal y a lo mejor quizás sus seres queridos, ¿ya? Ustedes también pueden ser un agente que contribuye en la vida de otra persona, si es que ustedes ven que algo de esto está ocurriendo, ¿ya? Entonces, si vemos que hay alguien que está con una excesiva tristeza, o sea, aislado, tiene este retraimiento que está fuera de lo normal, si tenemos personas que están teniendo estos pensamientos, estos sentimientos que son muy intenso y que están empezando a interferir en su vida cotidiana, en el día a día, ya con generando dificultades en tareas cotidianas como por ejemplo las más simples, o sea, el aseo personal, cocinar, conversar con otro, a lo mejor
ir a comprar el pan, ya no tengo ganas, me está costando. Todos estos sentimientos o pensamientos que están ahí rumiando me están interfiriendo para dormir, para todas estas actividades que yo nunca tuve problemas en hacer, ahora ya no puedo hacerlas, o al menos no puedo hacerlas como las hacía antes, ¿ya? Si están sintiendo que están muy pesimistas respecto a su futuro y respecto a sus planes personales, ya como veíamos al principio, todas estas expectativas que se vieron frustradas, todas estas proyecciones, ya si ustedes tienen un pesimismo muy grande, un malestar muy grande, una angustia muy grande, ya. También si han dejado de sentir apetito y por lo tanto han dejado de comer, o por el contrario están consumiendo demasiados alimentos, como decíamos antes, está bien celebrar, de repente uno necesita salirse de la dieta, pero si ustedes están viendo que han comido demasiado, que han subido mucho de peso en el último año y que ya no es normal su relación con la comida, o por el contrario, han dejado de comer demasiado y se sienten preocupados por eso, también, como les decía, el consumo excesivo de alcohol, drogas o incluso fármacos para poder estabilizar su ánimo y su sueño de modo sin ayuda profesional, en el fondo, cuando uno se automedica, eso también es una alerta. Y si ustedes consideran que están teniendo cambios drásticos en su ánimo, en su conducta, en sus hábitos de sueño, en cómo están relacionándose a lo mejor con su familia, a lo mejor ahora pelean mucho, demasiado, si ustedes ven que a lo mejor están existiendo dificultades que tengan que ver con violencia intrafamiliar. Cualquiera de estas alertas que nos van diciendo esto ya no es tan normal, esto dejó de ser eh, este estado de estar, de estar en pandemia en casa, ya no es un lugar seguro para mí mi casa, ya no es agradable, me siento mal de manera constante. Todo eso es un llamado a pedir ayuda profesional, pero acá, y está en rojo, hay un punto súper importante y que yo siempre les insisto, que es algo que no puede dejarse de mirar, no puede dejarse de lado cuando uno tiene la intención de hacerse daño, lo ha planificado o incluso lo ha hecho, ¿ya? Eso es una alerta, un llamado, pero así gigantesco a pedir ayuda profesional, ¿ya? A un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico, a su médico de cabecera, o incluso a una persona cercana, que ustedes sepan que sea de confianza, que los pueda ayudar y que los pueda guiar en este camino de buscar ayuda profesional, ¿ya? No tengan miedo a pedir ayuda, porque estamos todos pasando por esta crisis y es difícil, ¿ya? Pero cuando aparecen este tipo de alertas, tenemos que ya pensar, no es normal y alguien tiene que contribuir, guiarnos un poco más, ayudarnos, ¿ya? Entonces, otro punto también importante que va ligado con lo anterior es comentarles que no deben olvidarse que ustedes son parte de una comunidad y cuando uno recurre a su comunidad probablemente va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Como dice ahí, ser comunidad responde a esta búsqueda innata de estar conectados con los otros y a cooperar con otros para satisfacer necesidades de protección, crecimiento y sobrevivencia. Los seres humanos somos seres que por naturaleza tenemos que estar conectados con otras personas, por eso que para nosotros la pandemia ha sido tan difícil, ¿ya? Estar alejados, estar física y mentalmente alejados de otros es algo que afecta de manera muy negativa. Entonces, recordar que somos parte de una comunidad, independiente de si tiene que ser a través de estos medios tecnológicos, es algo que no tenemos que olvidar y a lo que tenemos que recurrir, ¿ya? La comunidad siempre va a ser un espacio en el que uno va a poder apoyarse y pedir ayuda, ¿ya? Entonces, antes de terminar, yo quisiera compartirles un video, ¿ya? Para hacer una pequeña reflexión final. Un segundito. Aquí yo estoy compartiéndoles entonces este videito para que puedan revisarlo, ¿ya? Espero que puedan poner atención. La persona que está hablando en este video es la primera africana ganadora del Premio Nobel de la Paz. Ella era activista por la naturaleza, por nuestro medio ambiente. Ella ya falleció, pero nos deja un mensaje que yo considero que es un muy lindo mensaje para que ustedes puedan
irse con esta pequeña reflexión. Ahora se los voy a compartir. We are constantly being bombarded by problems that we face, and sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come up and they are transfixed as they watch the forest burning, and they feel very overwhelmed, very powerless, except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, and puts it on the fire, and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals, like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless, and they are saying to the hummingbird, what do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small. You can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that to me is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Bueno, ahí pudieron ver entonces este video sobre el colibrí. La idea aquí sería que ustedes pudieran pausar el video un ratito, pensar más o menos en lo que hemos conversado, pensar en cómo es que su vida se ha visto afectada por la pandemia y cómo es que todo lo que comentamos hasta ahora puede estar sirviéndoles, puede servir como un llamado a pedir ayuda o ayudar a otros, ¿ya? Si desean pueden pausar, anotar más o menos lo que ustedes quieran, ¿ya? Yo voy a continuar. Y bueno, respecto a este video entonces que acabamos de ver, yo quisiera dejarles esta pequeña reflexión. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo poco, a veces nos sentimos culpables, pero tenemos que recordar que todos estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en esta situación que es tan crítica, que es tan dolorosa y que ninguno de nosotros había vivido antes, ¿ya? Entonces a veces mirar un poco más la vida así, como esto, voy a ser un colibrí, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, pero voy a sentirme bien con eso, porque todo lo demás en realidad está fuera de nuestro control. Mientras nosotros tratemos de seguir las medidas, de cuidarnos, ¿ya? De seguir sobreviviendo en esta época, probablemente ya va a ser más que suficiente, ¿ya? Les agradezco a todos los que llegaron hasta acá, espero que les haya sido de ayuda, que haya sido un aporte, y los dejo invitados para el próximo autocuidado que aún no sabemos muy bien cómo se va a llevar a cabo, si es que va a ser de modo sincrónico o asincrónico. Como sea, espero que puedan ser parte de él y nada, les agradezco mucho. No se olviden, todos estamos haciendo lo mejor que podemos y eso, que tengan un lindo día, una linda tarde, dependiendo de en qué minuto vieron este video. Y muchas gracias. Así que ya nos estaremos viendo en algún momento de modo presencial. Por ahora los invito a reflexionar sobre todo lo que conversamos y invitados nuevamente al próximo autocuidado. Que estén muy, muy bien.